Bien, estimados alumnos, el día de hoy vamos a hablar sobre la herencia autosómica dominante y recesiva. Bien, como podemos ver en esta tabla, que ustedes la pueden encontrar de manera libre en la página del OMIM. El OMIM es una página de acceso libre en la cual ustedes van a encontrar información sobre rasgos o enfermedades de herencia mendeliana en el hombre. A marzo del 2018 podemos ver que habían un total de 24.485 descripciones, de las cuales 15.823 eran descripciones relacionadas a genes, su función o su relación con alguna enfermedad. Y vemos que del total de esas descripciones en genes, 15.000 entradas eran para rasgos o enfermedades de herencia autosómica, 728 para enfermedades o rasgos de herencia ligada al X y 49 para rasgos de herencia ligada al cromosoma Y, mientras que un total de 35 entradas eran relacionadas a enfermedades de herencia mitocondrial. Existen otras entradas en las cuales se describen genes o fenotipos combinados o fenotipos en las cuales no hay una base molecular conocida, de repente es una enfermedad que recientemente se ha descrito, pero que todavía no se conoce la base genética o el origen de esa enfermedad, o todavía no se ha definido exactamente cuál es la función de ese gen. Entonces hay muchas otras descripciones que podemos encontrar. De hecho, esto va variando conforme pasan los días, conforme aparecen nuevas publicaciones. Bueno, el contenido de esta clase va a ser revisar, ¿no?, de qué se trata las leyes de Mendel, revisar también herencia autosómica dominante y herencia autosómica recesiva, algunos ejemplos y cómo podemos calcular los riesgos, y así también finalmente revisar los factores que pueden afectar la expresión del genotipo. Bien, hablamos de herencia autosómica o herencia mendeliana a todos esos rasgos que van a ocurrir por mutaciones en genes que están localizados en los cromosomas autosómicos, que son los cromosomas del 1 al 22. Es llamada también herencia mendeliana, ya que como comentamos en la primera clase, Mendel, que fue el monje austriaco, que gracias a sus experimentos propuso estos principios que rigen, ¿no?, los principios de la herencia. Él estudió 7 características en los guisantes que tenían relación con el color o la superficie de la semilla, el color de la flor, la forma de la vaina, si era lisa o rugosa, el tamaño del tallo y la localización de las flores. Bueno, la primera ley de Mendel es conocida como la ley de la uniformidad. Lo que hace es cruzar dos individuos que vendrían a ser la generación parental, los padres, y a partir de ellos obtener otro grupo que sería la primera generación. Ahora, teniendo en cuenta que estos individuos son de raza pura, es decir, cuyo genotipo es idéntico, es homocigoto, podría ser dominante, el que me da para el color amarillo, o recesivo, si el alelo me codifica para el color verde. Y cuando estos individuos van a tener una siguiente generación, pues la siguiente generación va a recibir un alelo de cada padre y va a constituir un genotipo diferente al de ellos, que sería un genotipo heterocigoto, porque va a tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Hablamos de genotipos homocigotos cuando los dos alelos son iguales, como en la generación parental, que puede ser homocigoto dominante o homocigoto recesivo, y genotipos heterocigotos cuando los dos alelos son diferentes. En este caso, un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces, esta ley de la uniformidad nos dice que de dos individuos de raza pura, la siguiente generación va a ser completamente uniforme, todos los genotipos en el 100% van a ser heterocigotos y el alelo dominante es el que predomina en el fenotipo. En este caso, como el alelo dominante codifica para el color amarillo, entonces todos los individuos o las semillas de la siguiente generación van a ser de color amarillo. Esta es la ley de la uniformidad. La segunda ley o ley de la segregación
nos dice que estos alelos se van a heredar de manera independiente. Se van a segregar de manera independiente a la siguiente generación. En este caso tenemos la generación F1, que van a ser heterocigotos, o sea, ya no van a ser de raza pura, van a tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Recuerden que el alelo dominante codifica para el color amarillo y el alelo recesivo codifica para el color verde. Sin embargo, al tener el alelo dominante, el color que se va a expresar va a ser el amarillo. En una siguiente generación, lo que vamos a ver es que del cruce de dos progenitores heterocigotos vamos a obtener un individuo homocigoto dominante, un individuo homocigoto recesivo y dos individuos heterocigotos. También lo podemos ver aquí en el gráfico, ¿no? En la misma proporción, un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Entonces, al segregarse estos alelos de manera independiente, puede que se expresen ciertas características que estaban ocultas en la generación anterior. Y en este caso, vemos que estos alelos recesivos se están expresando en el individuo que es homocigoto recesivo. Entonces, aparece nuevamente una característica que estaba oculta en la generación anterior. La proporción de los fenotipos, en este caso de color amarillo versus color verde, sería una proporción de 3:1, o un 75% amarillo y un 25% verde. La tercera ley o ley de la herencia independiente de caracteres hace referencia a que no solo nosotros estamos constituidos de un solo gen, sino de múltiples genes. Y hay muchos genes que codifican para diferentes características. Y entonces, como ejemplo, tenemos un individuo de la generación parental, es decir, de raza pura, que era homocigoto dominante para dos características. En este caso, el color amarillo de la semilla y la superficie lisa. El alelo A codifica el color amarillo y el alelo B dominante la superficie lisa. Mientras que el otro individuo de la generación parental es homocigoto, es también de raza pura, pero es homocigoto para ambas características. En este caso, como es homocigoto recesivo para el alelo A, pues va a expresar el color verde de la semilla y al ser homocigoto recesivo para el alelo B, su superficie va a ser rugosa. Entonces, al cruzar estos dos individuos, cada uno de los caracteres que codifica tanto para el color como para la superficie de la semilla, pues se van a segregar de manera independiente. Y entonces van a obtenerse, cada uno va a aportar un alelo de cada gen y los gametos de la primera generación, de la generación F1, van a ser también heterocigotos y todos homogéneos en un 100%. Como ustedes ven, solo se está expresando las características del progenitor que tiene los alelos dominantes, es decir, el color amarillo de la semilla y la superficie lisa. Si nosotros lo vemos, esto mismo, este cruce de los progenitores, pero en esta tabla, que es la tabla de Punnett, vamos a ver que el resultado va a ser que todos los individuos de esa generación van a ser heterocigotos para ambos genes y las características van a ser iguales a la del progenitor dominante. En esta misma ley de la herencia independiente, si ahora en vez de cruzar individuos de raza pura, cruzamos individuos heterocigotos, en este caso externamente, es decir, el fenotipo van a ser solo de semilla color amarillo y de superficie lisa. Sin embargo, al cruzar estos heterocigotos, vamos a ver que estos alelos recesivos se van a segregar y van a haber individuos de la generación F2 que nuevamente van a expresar ciertas características que habían estado ocultas en la generación anterior. Y la proporción en la cual se presenta cada una de esas características, ¿no?, va a depender del número de genes que estamos estudiando. En este caso estamos estudiando 2 caracteres y cada carácter va a tener
va a ser, cada individuo va a tener 2 alelos para cada carácter y va a haber un total de 16 posibles combinaciones. Recuerden que el locus 1 codifica para el color amarillo cuando es dominante y para el color verde cuando es recesivo, mientras que el locus 2 codifica para el alelo liso cuando es dominante y para el alelo rugoso cuando es recesivo. Entonces, si vemos todas las posibles combinaciones, vamos a ver que 9 de 16 van a tener al menos un alelo dominante del A y un alelo dominante del B. Por lo tanto, sus características van a ser color amarillo y de superficie lisa. 3 de 16 van a tener el alelo A dominante, por lo tanto van a ser de color amarillo. Sin embargo, van a tener los 2 alelos B recesivos y por lo tanto se va a expresar la superficie rugosa en la semilla. A su vez, otro porcentaje, otra proporción similar, 3 de 16, van a tener el alelo A recesivo, por lo tanto expresan el color verde. Sin embargo, el alelo B va a ser dominante y su superficie va a ser lisa. Y finalmente, 1 de 16 va a ser recesivo homocigoto para ambos alelos y ambas características. Por lo tanto, el fenotipo va a ser la semilla de color verde y la superficie rugosa. Entonces, estamos aquí viendo dos conceptos, uno que es el genotipo y otro que es el fenotipo. Nosotros podemos ver muchos fenotipos o fenotipos similares, sin embargo, el genotipo puede variar. Ahora, ¿qué es el genotipo? Es la constitución genética de un individuo en un locus. Para eso, para estudiar un genotipo tendríamos que hacer un estudio genético. Mientras que el fenotipo lo vamos a ver físicamente por las características o evidenciable por algún estudio de imagenología como una ecografía, una tomografía o un rayos X. En este caso, estamos viendo la imagen de un riñón normal y la imagen de un riñón poliquístico, ¿no? Esta es una enfermedad genética que se llama la enfermedad poliquística del adulto y esas vendrían a ser las características físicas o clínicas que se expresan en esa enfermedad, conocida como fenotipo. Ya para hablar de los tipos de herencia, empezamos por la herencia autosómica dominante. Este grupo de enfermedades está presente en uno de 200 individuos aproximadamente, es decir, es algo más frecuente que las otras. Individualmente van a ser raras si las estudiamos por tipo de enfermedad específica. Y lo que vamos a ver aquí es que si es una enfermedad dominante, basta que exista un alelo dominante para que se exprese la enfermedad. Es decir, un progenitor afectado tendría que ser heterocigoto y teniendo uno de los alelos de manera dominante. Mientras que el alelo A minúscula vendría a representar el alelo sano. Es decir, el progenitor sano tendría que ser homocigoto recesivo. Entonces, ¿cuáles serían las probabilidades de que un progenitor sano, homocigoto recesivo, con un progenitor afectado, que vendría a ser un heterocigoto, tengan hijos afectados? Entonces, hacemos uso de esta tabla de Punnett. Recuerden colocar a un lado el progenitor sano y al otro lado el progenitor afectado y simplemente la combinación de cada uno de estos alelos le va a dar las proporciones de los individuos o de las probabilidades que pueden ocurrir en la siguiente generación. En este caso vemos que el alelo dominante puede estar presente en el 50% de los individuos, mientras que un 50% de probabilidad será que no herede el gen dominante, el alelo dominante y por lo tanto no herede la enfermedad. Entonces, la probabilidad de que este progenitor afectado herede alguna enfermedad de tipo dominante a sus hijos es de 0.5 o 1 de 2, ¿no? Si sumamos aquí hay un total de 4 probabilidades, de las cuales 2 son heterocigotas, por lo tanto se asocian a una enfermedad de un total de 4. 2 de 4 o un medio o lo que es igual a 0.5.
Si queremos hablar en porcentaje, podríamos decir que el riesgo de recurrencia para una enfermedad dominante cuando un progenitor está afectado es del 50%. Ejemplo de enfermedades o rasgos de herencia autosómica dominante, tenemos la polidactilia posaxial. Si ustedes ven la foto, vemos un niño, un recién nacido con 6 dedos. A eso le llamamos polidactilia, ¿no? Posaxial porque está localizado por fuera del quinto dedo. Este rasgo puede heredarse de manera autosómica dominante y no estar asociado a ninguna otra enfermedad. Definitivamente, para estar seguros de que no esté asociado a ninguna otra enfermedad, hay que evaluar ese niño, ya que en algunas ocasiones esta polidactilia también podría ir asociado a algún síndrome genético que va a tener otro impacto y va a requerir otros cuidados en la salud de ese niño. Ya. Asumiendo que este es un niño con una polidactilia posaxial de herencia autosómica dominante que no se asocia a ningún otro síndrome, pues no vamos a tener ninguna otra implicancia más que la implicancia estética con la cual se opera el paciente y puede hacer su vida completamente normal, sin ninguna alteración. Vamos a ver si hiciéramos la historia, el árbol genealógico de este niño, vamos a encontrar que de repente tiene otros familiares afectados, ¿no? Tiene otro hermano previo o uno de los padres está afectado. Entonces, ¿qué rasgos podemos ver aquí en este árbol genealógico? Que hay afectados, tanto hombres como mujeres, en todas las generaciones. Ese es un rasgo muy importante para poder diferenciar una enfermedad de herencia autosómica dominante. Entonces, esto es importante para que ustedes puedan reconocer, ¿no? Cuando hablamos de una enfermedad de herencia autosómica dominante, cuando vemos que afecta a ambos sexos por igual, tanto hombres como mujeres. Además, hay afectados en todas las generaciones, generación 1, 2, 3, los hermanos, padres, tíos o abuelos. Y existe además una transmisión vertical, es decir, que se va heredando de padres a hijos, de generación a generación. Hay transmisión paterno-filial, es decir, no solo las madres lo pueden heredar, también los padres. Y el riesgo de recurrencia, como habíamos mencionado, es del 50%. Ejemplos de enfermedades de herencia autosómica dominante, tenemos la acondroplasia, que es la displasia esquelética más frecuente vista en recién nacidos vivos, producida por mutaciones en el gen FGFR3-1, perdón, FGFR3-3, y este gen está localizado en el brazo corto del cromosoma 4. También tenemos la enfermedad de Huntington. Está producida por mutaciones en el gen de la huntingtina, el gen HTT, localizado también muy cercano al gen de la acondroplasia. La esclerosis tuberosa, cuyo gen es el TSC1, localizado en el cromosoma 9. El retinoblastoma, el gen RB1, localizado en el cromosoma 13. Tenemos también el síndrome de Marfan, que está producido por mutaciones en el gen de la fibrilina, que es el gen FBN1, localizado en el cromosoma 15. La enfermedad poliquística del adulto, que está producida por dos genes diferentes, el PKD1 o el PKD2, localizados en diferentes cromosomas. Y la neurofibromatosis 1, cuyo gen es el NF1 y está localizado en el cromosoma 17. Como ven, los genes que codifican o que están relacionados a estas enfermedades están localizados en los cromosomas autosómicos. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de que ellos puedan heredar o que un afectado con cualquiera de estas enfermedades pueda heredar el riesgo a sus hijos? Pues sería de un 50%. Bueno, acá vemos la imagen de un niño con acondroplasia. Las características pues son muy notorias,
Son personas con una cabeza relativamente más grande, una macrocefalia relativa, y además hay un acortamiento tanto de brazos como de piernas, ¿no? Extremidades superiores e inferiores y un tórax angosto. En este caso, los adultos, ¿no?, tanto hombres como mujeres, pueden casarse, tener hijos, y el riesgo para ellos va a variar dependiendo de si es uno de los padres afectado o los dos, ¿no? En este caso, si los dos padres están afectados, el genotipo sería heterocigoto. Recuerden que para una enfermedad dominante basta un alelo dominante para que se manifieste la enfermedad. Entonces aquí tendríamos un progenitor afectado y hacia abajo el otro progenitor afectado, y por lo tanto los riesgos de recurrencia van a ser, si juntamos los dos alelos dominantes, va a ser un 25% homocigoto dominante, un 25% homocigoto recesivo y un 50% heterocigoto. En este caso particular de la acondroplasia, los individuos heterocigotos van a tener una acondroplasia típica, que es lo que vemos. Sin embargo, los homocigotos dominantes van a presentar una forma letal que usualmente no es compatible con la vida y se pierde muy temprano en el embarazo. Por lo tanto, ocasiona una forma letal que no es considerada como acondroplasia. Y el riesgo de que ellos tengan un hijo con acondroplasia va a ser de un 50%. Un 25% que presente una forma letal y un 25% que esté completamente sano. La imagen que vemos aquí es una forma letal de acondroplasia, una acondroplasia severa en la cual las extremidades son extremadamente cortas y el tórax también es muy angosto y corto, por lo tanto no se desarrollan de manera adecuada los pulmones y este bebé no logra vivir más allá del nacimiento. Respecto a las enfermedades de herencia autosómica recesiva, son enfermedades raras. Los portadores heterocigotos de alelos de enfermedad recesiva son más frecuentes que los homocigotos afectados. Si estamos hablando de una enfermedad recesiva, el alelo que va a estar relacionado con la enfermedad va a ser el alelo recesivo. En este caso, tenemos aquí una tabla en la cual nos muestra el cruce de dos progenitores portadores. Cada uno de ellos tiene un alelo dominante, que sería el alelo sano, y un alelo recesivo, que sería el alelo relacionado a la enfermedad. Al hacer el cruce de ambos alelos, estas serían las probabilidades de descendencia, en la cual vamos a ver que existe un 25% de probabilidad de que su descendencia tenga un genotipo autosómico recesivo y por lo tanto manifieste la enfermedad. Recuerden que para manifestar un rasgo de herencia recesiva, tú necesitas tener un genotipo que sea homocigoto, ya que si tenemos heterocigotos, el alelo recesivo no se va a manifestar, ya que hay un alelo dominante sano que se expresa. Entonces, las probabilidades para esta pareja serían un 25% completamente sanos, un 25% afectados y un 50% heterocigotos, que vendrían a ser portadores sanos igual que los padres. Si hablamos en proporciones, la probabilidad que dos portadores de un alelo mutado de alguna enfermedad recesiva tengan un hijo afectado va a ser de 1 de 4 o 25%. Ejemplo de una enfermedad autosómica recesiva, tenemos el albinismo oculocutáneo. Es una enfermedad en la cual hay una alteración en el metabolismo de la tirosina. La tirosina es un aminoácido importante para la producción de melatonina, que es el pigmento que le da color a nuestra piel, al cabello, a los ojos. Entonces estamos viendo en la foto
una mujer africana, sin embargo, no tiene pigmento de piel y tiene el cabello rubio. Eso es por una enfermedad que es llamada el albinismo oculocutáneo. Si hiciéramos el árbol genealógico, muchas veces en este tipo de enfermedades no va a haber afectados, puede haber un solo afectado en la familia o dos, y no va a haber afectados en las generaciones anteriores. Sí, hay un antecedente que podría indicarnos hacia ese tipo de herencia, que es el antecedente de consanguinidad. Si ustedes notan aquí hay una doble línea, ¿no?, que está indicando que estas dos personas tienen una unión consanguínea. Si vemos hacia arriba en el árbol, vamos a ver que ambos son hijos de dos hermanos. Por lo tanto, este es un matrimonio de dos primos hermanos que predispone más a la expresión de ciertos alelos recesivos que puedan estar relacionadas a estas enfermedades. Entonces, ¿cuáles son las características de la herencia autosómica recesiva? Que está presente en uno o más hijos, pero no en las generaciones anteriores. Tanto hombres y mujeres pueden ser afectados en la misma proporción. Puede haber un antecedente de consanguinidad, no necesariamente, y el riesgo de recurrencia para dos portadores de tener un hijo afectado es de un 25%. Ejemplos de enfermedades de herencia autosómica recesiva. Tenemos la fibrosis quística. Acá hay un error, este es el gen de la fibrosis quística, es el gen CFTR, localizado en el cromosoma 7. El albinismo oculocutáneo, el gen es el gen TIR, está localizado en el cromosoma 11. La fenilcetonuria, que está producida por mutaciones en el gen PAH, que codifica a una enzima que es la fenilalanina hidroxilasa y está localizado en el cromosoma 12. La enfermedad de Pompe, que es una enfermedad metabólica, cuyo gen, el GAA, está localizado en el cromosoma 17. La enfermedad poliquística infantil, PKHD1, es el gen y está localizada en el cromosoma 6. Estos son ejemplos de algunas enfermedades recesivas. Existen alrededor de 500 o más enfermedades recesivas, 500 solo enfermedades relacionadas al metabolismo y muchas más otros rasgos de herencia recesiva en el hombre. Bueno, un modelo de enfermedad de herencia recesiva es la fibrosis quística, conocida así porque en los estudios de anatomía patológica, en las biopsias que se tomaban de estos pacientes de pulmón y de páncreas, que eran los principales órganos afectados, pues se veían estas formaciones de quistes, ¿no? Este es el páncreas de un hombre sano, un tejido sano, mientras que este sería el páncreas de una persona afectada con fibrosis quística. Entonces lo que vamos a ver son estas formaciones como de quistes o vesículas en el tejido de las personas afectadas. Asimismo vemos esta imagen que es de un pulmón normal, y aquí al lado, a la derecha, es la imagen de un pulmón de una persona afectada con fibrosis quística. Vemos un pulmón mucho más pequeño, mucho más fibrosado, ¿no?, consecuencia de la enfermedad. Como ustedes también han revisado, esta fibrosis quística está producida por mutaciones en un gen, que es el gen CFTR, que codifica para una proteína transmembrana que está relacionada al transporte de cloro. Las mutaciones en este gen va a producir que una proteína ausente o ineficiente en el transporte del cloro, y por lo tanto va a producir un aumento de las secreciones en las vías respiratorias, conduciendo a un mayor riesgo de infecciones y fibrosis con degeneración del tejido pulmonar.
Asimismo, puede afectar también otros órganos y el siguiente órgano afectado es el páncreas, produciendo una insuficiencia pancreática por los mismos motivos. Finalmente, para hablar de los factores que afectan la expresión del genotipo, ¿no? Tenemos ciertos conceptos que debemos de repasar. En este caso tenemos aquí una pareja sana, sin antecedentes familiares de importancia, que se casa, va a tener un hijo y sin embargo su primer hijo nace con una enfermedad genética, que es la acondroplasia. En este caso, el origen de esa enfermedad es una mutación en el gen FGFR3 y al no tener padres afectados, estaríamos hablando de una mutación de novo o de una mutación nueva que puede haber ocurrido en la línea germinal, ¿no?, de alguno de los progenitores. Por lo tanto, cuando ocurre esto, decimos que existe un riesgo de recurrencia bajo para esa familia, ya que ninguno de los dos padres está afectado. Más bien, si este niño más adelante decide formar una familia, el riesgo de recurrencia es igual a un 50% porque se trata de una enfermedad de herencia dominante. ¿Qué pasa si esta misma familia tiene un siguiente hijo y este hijo vuelve a nacer, o esta niña en este caso vuelve a nacer con una acondroplasia? Entonces ya tienen dos niños con acondroplasia de un par de progenitores sanos. Entonces ahí ya estaríamos hablando de que es probable que exista un mosaicismo germinal. En este caso puede haber muchas más células germinales en alguno de los progenitores que estén mutadas y esto está condicionando un riesgo de recurrencia mucho más alto. ¿Por qué ocurre este mosaicismo germinal? Si vemos aquí, este sería un embrión con todas sus células. Estas células están sanas, genotípicamente normales. Sin embargo, en una de estas células, en la etapa temprana del embrión, de formación del embrión, ocurre una mutación. Y esta mutación va a heredarse en las células hijas de esta célula primaria. Y a su vez, estas otras células van a seguir formando otras células hijas. Y vamos a obtener un individuo maduro, pero con dos cargas genéticas diferentes. Células con carga genética normal y células con carga genética alterada, ¿no? En este caso, eso sería un mosaicismo. Ahora, si este mosaicismo ocurre a nivel de la línea germinal, es decir, a nivel de las gónadas, el riesgo de recurrencia va a ser mayor para sus hijos, ¿no? Tenemos otros dos conceptos que debemos de revisar, uno que es la penetrancia y el otro que es la expresividad variable. Hablamos de penetrancia como la proporción de individuos de una población que expresan el fenotipo patológico, mientras que la expresión variable se refiere al grado de expresión de ese fenotipo. Para hablar de penetrancia reducida o incompleta, usamos como ejemplo el retinoblastoma. Este es un tumor que ocurre principalmente en la infancia y ocurre a nivel de la retina, ¿no? Vemos a un niño con una señal que se llama leucocoria, es un reflejo blanco que ocurre cuando mira o está expuesto a la luz. Esto ya sería un signo tardío de retinoblastoma. Este retinoblastoma es un tumor que ocurre en la parte posterior de la retina y que provoca ceguera, incluso puede condicionar muerte, ya que es un tumor que puede dar metástasis. Este retinoblastoma está asociado al gen RB, que se hereda de manera autosómica dominante. Si hablamos que es un rasgo de herencia autosómica dominante, podríamos decir que una persona afectada va a tener un 50% de probabilidades de tener un hijo afectado también. Sin embargo, puede ocurrir, como en este caso, este individuo de la primera generación tuvo dos hijos, de los cuales uno manifestó el retinoblastoma, que es el varón, y la mujer no manifestó el retinoblastoma.
y cuando ambos tienen hijos, ambos tuvieron hijos con retinoblastoma. ¿Qué pasó con esta señora que no manifestó la enfermedad a pesar de tener el gen, ya que lo heredó a sus hijos? Pues que por alguna otra razón no manifestó, a pesar de tener la mutación, no manifestó el fenotipo. A eso nosotros le llamamos penetrancia reducida. En este caso es conocido que el retinoblastoma, el gen RB, tiene una penetrancia de un 90%, es decir, que un 10% de los portadores de la mutación puede que no manifiesten ningún síntoma. Sin embargo, el riesgo de heredar es igual tan alto como alguien que lo manifiesta. Existe también una penetrancia dependiente de la edad y esto está relacionada con enfermedades que ocurren por unas mutaciones llamadas expansión de tripletes. Un ejemplo de ello es la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta muy tardíamente en la etapa adulta, a los 40-45 años, y va a producir una demencia progresiva asociada a movimientos involuntarios que son llamados corea, ¿no? Y vemos aquí el cerebro de un individuo afectado con enfermedad de Huntington que con el transcurso de los años se atrofia, mientras que a su lado está el cerebro de un individuo control sano. Entonces, en la ¿qué pasa en el ejemplo anterior, en la enfermedad de Huntington? Que conforme va avanzando de generación en generación, va a haber un mayor riesgo de que esta enfermedad se manifieste a etapas más tempranas y de una forma más severa. Esa sería la penetrancia dependiente de la edad. Eh, y ya que sabemos que esta enfermedad se manifiesta en la etapa adulta, hay niños que no van a manifestar la enfermedad, sin embargo, conforme lleguen a ser adultos, 40-45 años, puede que sí la manifiesten, ¿no? Esta presencia de los síntomas de enfermedad está muy asociada a la edad, ¿no? Otro factor que puede afectar la expresión del genotipo es la expresión variable, y ejemplo de ello es la neurofibromatosis tipo 1. Es una enfermedad de herencia autosómica dominante. En una misma familia pueden haber muchos afectados, ya que el riesgo de heredarlo es de un 50% cuando uno de los progenitores está afectado. Sin embargo, el grado de afectación puede ser diferente en una misma familia, a pesar de tener la misma mutación o la misma alteración genética. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Este niño eh, viene para una evaluación. Aquí las principales manifestaciones de la neurofibromatosis son las manchas café con leche. Sin embargo, él no las tenía tan notorias y no tenía ninguna otra alteración más. Si vemos aquí la imagen, en la imagen de la izquierda es de uno de los hermanos que tenían ciertas tumoraciones, que eran los neurofibromas, y otro familiar tenía el neurofibroma plexiforme, ¿no? Que es una forma mucho más severa y agresiva de neurofibroma. Entonces, en una misma familia podemos ver una persona que está levemente afectada, otro que tiene manifestaciones más marcadas o incluso otro miembro de la familia que tiene una forma más severa. Las características de esta enfermedad son las manchas café con leche, la presencia de nódulos de Lisch, que son las manchas en el iris, los neurofibromas y efélides axilares e inguinales principalmente. ¿Por qué ocurre esta expresión variable? Pues existen muchos factores. Hay heterogeneidad alélica, es decir, muchos alelos asociados a la enfermedad. Ejemplo de esto, nuevamente, la fibrosis quística. Dependiendo del tipo de alelo o mutación, la expresión de la enfermedad puede variar de leve hasta severa. También tiene que ver con el ambiente y la presencia de otros genes modificadores que podrían influenciar la expresión del fenotipo. Entonces, la heterogeneidad alélica
En el caso de la fibrosis quística, tenemos diferentes clases de mutaciones y estas clases de mutaciones van a provocar ausencia total de la proteína, por lo tanto una forma severa, o la presencia de una proteína que no funciona adecuadamente y que esta función residual puede hacer que los síntomas sean menores y por lo tanto presentar una forma leve de la enfermedad. Otro factor que puede afectar la expresión del genotipo en esta enfermedad, que es la enfermedad poliquística del adulto o la poliquistosis renal autosómica dominante, caracterizada por la presencia de quistes en ambos riñones de manera progresiva y que van a dañar la estructura de los riñones llevando a una insuficiencia renal terminal en la etapa adulta. Está producida por dos genes diferentes y cada uno de ellos localizados en un cromosoma diferente. Por lo tanto, las personas afectadas con mutaciones en uno de los genes pueden tener manifestaciones un tanto diferentes a las afectadas en el otro gen. A esto se refiere la heterogeneidad del locus, ¿no? Diferentes genes pueden ocasionar un mismo fenotipo, sin embargo, hay ciertas diferencias que hacen que la expresión sea un tanto variable de esta enfermedad. Finalmente, hablamos de pleiotropía, es otro factor que puede afectar la expresión del genotipo y hace referencia al fenómeno por el cual un solo gen es responsable de efectos fenotípicos distintos y no relacionados. En este caso, como ejemplo, tenemos el síndrome de Marfan, cuya expresión está en diferentes tejidos, en diferentes sistemas. Uno de ellos es el sistema esquelético, ¿no? Y puede provocar deformaciones en el tórax como pectus excavatum o pectus carinatum. Luego puede provocar estas extremidades anormalmente largas, con los dedos también muy largos, ¿no? Y además provocar otras alteraciones en otros órganos como la luxación del cristalino o puede provocar manifestaciones a nivel cardiovascular. Entonces, todas estas manifestaciones están relacionadas a la alteración en este gen, que es el gen de la fibrilina 1, que codifica, ¿no?, un tipo de colágeno que es importante para la fortaleza del tejido conectivo, ¿no? Al no haber esta proteína de manera adecuada, pues hace que este tejido sea mucho más extensible y tengamos estos rasgos tanto a nivel esquelético como hiperlaxitud articular asociada a talla alta, también manifestaciones a nivel vascular, la principal complicación, aneurisma o dilataciones de la aorta, y esto puede condicionar un mayor riesgo de muerte y a la luxación del cristalino, ¿no? En este caso, el sistema esquelético no tendría mayor relación con el cristalino y sin embargo ambos están afectados en esta enfermedad. Ese es el efecto pleiotrópico, ¿no? Efectos en diferentes sistemas no relacionados que puede tener un gen. Finalmente, como ejemplo del cálculo de riesgo para que ustedes puedan hacer los ejercicios de la guía de prácticas, es que recordemos que los riesgos de recurrencia son estables en este tipo de enfermedades. Usualmente en la enfermedad dominante el riesgo de recurrencia es del 50% o un medio, y en la enfermedad recesiva es del 25% o un cuarto para cada embarazo. Es decir, que si una pareja, eh, uno de los progenitores está afectado, su primer hijo va a tener un riesgo de un 50% o un medio. Y así cada hijo. Si yo quisiera saber cuál es el riesgo de que tanto mi primer como mi segundo hijo estén afectados, voy a tener que multiplicar el riesgo de cada uno. Y el riesgo de cada uno sería un medio por un medio y la probabilidad de que ambos hijos estén afectados sería de un cuarto. De la misma forma con la enfermedad recesiva, si sabemos que los progenitores son portadores de un alelo recesivo de una enfermedad, entonces el riesgo de recurrencia para sus embarazos va a ser de un cuarto o de 25%. Pero si además de eso quisiera saber
¿Cuál es el riesgo? No solo para el primer embarazo, sino para el primero y para el segundo, tendría que multiplicar un cuarto por un cuarto, y lo que me daría un 16avo. Recuerden que si yo veo los riesgos de manera independiente, para cada embarazo va a ser un cuarto, en el caso de la enfermedad recesiva. Pero si yo preguntara cuál es el riesgo para el primer y segundo hijo, para que hereden la enfermedad, yo tendría que multiplicar ambos riesgos y obtener este riesgo conjunto, tanto del primero como del segundo hijo, que vendría a ser 1 en 16. Bien, eso es todo. Eh, si tuvieran alguna pregunta adicional, lo pueden hacer a través de los mensajes en este video, o si no, por correo a través de sus delegados.